escenario en el que estamos es un escenario de cambio de administración. Lo que había estado sucediendo normalmente con los cambios de administraciones federales es que con todavía vamos a decir, la fuerza de la decisión que lo llevó al poder al gobernante entrante, normalmente tenía la capacidad de promover su reforma fiscal siempre entrando, siempre en el primer ejercicio, en el primer año o en la primera oportunidad que tenían de hacerlo, porque era cuando podían poner su capital político que los llevó a la presidencia, lo podían aportar porque siempre genera polémica una reforma fiscal, pero siempre era en el primer año y oportunidad de la administración. Si nos vamos al inmediato anterior, recordarán que Peña Nieto en su primer año se generaron todo este tema de las reformas estructurales, y en el tema de la reforma fiscal fue en el primer año y luego no hubo ninguna otra, no hubo otra reforma fiscal que modificara o alterara las condiciones. Prácticamente las pláticas de reformas fiscales que dábamos eran generales y eran un poco más sencillas, de 2-3 horas, no tenía mucha problemática, pero siempre en el inicio de una administración federal es cuando vemos normalmente las partes más polémicas de la aportación de modificación de esa administración se hacen en esa oportunidad. Igual lo hizo Calderón, igual lo hizo Fox, y así sucesivamente. Es muy raro quienes a la mitad de la administración, porque la administración de gobierno desgasta al gobernante y la popularidad que tenía al inicio no es igual, y entonces pues no les funciona tan bien, ¿no? Entonces siempre ocurre de esta forma, y esta administración no fue diferente. Sin embargo, hay algo que fue diferente en esta ocasión, por lo menos así lo percibí yo en las oportunidades que tuvimos de estar participando en la Ciudad de México en diferentes mesas de trabajo, porque lo que percibíamos era que estaba entrando la administración federal, pero al mismo tiempo los diputados y los senadores, que como ustedes recuerdan entran un mes antes de que entre el presidente, y le da, porque quienes reciban al nuevo presidente pues es ya los diputados ya electos, que quienes tienen unos días antes pues entran a su posición. El tema aquí es que lo que vimos de manera inusitada, que no estaba conforme a las prácticas legislativas que estábamos acostumbrados, era que hubiera una especie de bateo libre para las iniciativas, ¿no? Era lo que un tiempo aquí en Baja California le llamaban, cuando se alocaban los diputados, le llamaban diarrea legislativa. Pues es algo similar aquí, nada más que a nivel federal. Lo que ocurrió fue que los diputados federales pues estaban como locos presentando iniciativas, como si los hubieran tenido amarrados antes con sus iniciativas y que no las podían sacar, y ahora las empezaban a sacar, y entonces esto generó una gran confusión en la gente. Muchas personas decíamos, oye, pues esta es la buena, hay que estudiarla, hay que revisarla, y luego no, venía otra y luego otra, para finalmente decir, bueno, pues esto parecía como una especie, por eso pongo en la lámina este tema de juego de luces y sombras y como el acto de magia, porque lo que sí estábamos muy acostumbrados es que de repente ponían una cortina de humo que jalaba toda la atención, y luego ya que jalaba toda la atención nos metían el gol por otra parte, ¿no? En lugar de sacar el conejo en el sombrero, lo sacaban abajo de la mesa y sacaban lo que querían, porque la distracción del público estaba concentrada en otra parte. Aquí yo creo que una buena parte de eso estuvo concentrado en el famoso impuesto de herencia, que cuando se puso en la mesa todo el mundo empezó a preocuparse, ¿qué pasa? Ya nos quieren grabar con el único impuesto que no teníamos en México, que tienen todos los demás, y se generó una gran distracción con eso. Eso es relativamente frecuente que se presente, esas cortinas de humo que jalan la atención y nos desatienden de las cosas realmente importantes. Aquí lo diferente fue el cúmulo de iniciativas. Entonces, siempre hay que estar atento a lo que realmente debemos de poner de atención, y no a lo que parece ser, porque termina siendo otra cosa. Entonces, un poco de este juego se volvió a presentar en esta ocasión, pero ahora
con el esquema de estas iniciativas que les comento. El impuesto de herencias fue la primera gran cortina de humo que se dio en el último tramo antes de entrada de la administración, incluso ya entrada de la administración, porque se generó primero una iniciativa de un diputado que con la legislatura anterior del Movimiento Ciudadano presentó esa iniciativa y que milagrosamente alguien la revitalizó en el último tramo de la anterior legislatura y se le dio un vuelo inusitado, ¿no? Porque era fácil creer que un gobierno de izquierda pretendía o podría gravar el patrimonio empresarial o personal relacionado pues con el tema de herencias. Y imaginarse esto era fácil y al mismo tiempo generar ese revuelo, pero esa iniciativa estaba muerta, era una iniciativa que ya había sido revisada por la anterior legislatura. Y terminó la legislatura y las iniciativas no se pasan para la siguiente, se mueren si no fueron aprobadas. Entonces realmente cuando entra la nueva legislatura no había ninguna iniciativa. Pero ¿qué pasa? De repente un diputado del PT la vuelve a presentar con algunos cambios. Y en la lógica tradicional política de México uno decía, a ver, el PT, aliado de Morena, estas puede ser que sí. Entonces uno asumía que podía haber la posibilidad de que ese impuesto pudiera proceder y estábamos preocupados por eso. Se hicieron cursos, 1000 veces se tocó el tema y resultó que era una cortina de humo. ¿Por qué? Porque el gobierno federal nunca tuvo la intención de crear el impuesto, pero sí le dio vuelo a la noticia, dejó que se hiciera grande, que se comentara, nunca la negó, nunca dijo no quiero. Pero en círculos en corto decía no va, no tenemos la intención, pero públicamente dejaban correr el tema. Y entonces, repito, en la lógica en la que estábamos, pensábamos que como era un partido aliado a Morena, tenía la posibilidad de funcionar. Pero finalmente el gobierno federal dijo no me interesa. Y finalmente así fue, porque nunca se puso en la mesa por el gobierno federal el tema, nunca se incluyó, nunca se consideró y en teoría no se piensa considerarlo en una buena parte de esta administración. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión en México en la que estuvo presente Alfonso Romo. Alfonso Romo ustedes ya lo identifican como el jefe de la oficina de la presidencia. Ahí en esa reunión yo le pregunté de manera directa cómo pensaba atender todos los programas sociales que se estaban pretendiendo generar en función de que conforme a las declaraciones que se habían escuchado en medios no pretendían generar nuevos impuestos ni aumentar los actuales en por lo menos 2 años. Así lo había visto yo en la prensa y así se lo pregunté. Cuando me responde, lo que me responde, pues ya no supe después cómo interpretarlo, si con gusto o no, porque lo que me dice es que no solamente no lo decía él, sino que Andrés Manuel lo juró y juró que no habría ni nuevos impuestos ni incrementos de los actuales en todo el sexenio. Y entonces en principio pues como que me dio gusto, pero luego también dije, bueno, ¿y entonces de dónde va a sacar el dinero? Si no es con nuevos impuestos, pues solamente queda el endeudamiento. No hay otra manera, porque el combate a la corrupción y todo este tema, este discurso, pues quienes revisan este tema con mucho cuidado saben que aun y cuando se diera esta circunstancia milagrosa, pues de todas maneras no alcanzaría. Sin embargo, así lo dijo, así me lo manifestó en esa reunión y pudiéramos decir que esa promesa casi la cumplió, porque efectivamente no se aumentaron los impuestos ni se crearon nuevos. Pero otra vez, y lo vamos a ir platicando cuando lo veamos con detalle, subyacente están una serie de medidas que de manera indirecta generan más pago de impuestos, sin tener que modificar las tasas, sin tener que modificar las bases de los impuestos, como la figura de la eliminación de la compensación universal y otras de las cuestiones que ahorita iremos platicando con más detalle. Pero regresando al tema de las iniciativas, el impuesto de herencias, no se preocupen, no está ahorita en el tema.
y un poco como digo en broma y en serio, pues Alfonso Romo dijo que en 6 años no habría esos aumentos. Pues como yo a los políticos le creo la mitad, yo creo que como a los 3 años muy probablemente sí van a evaluar la posibilidad ante las circunstancias que puedan o no rebasarlos sobre el cumplimiento o no de promesas de campaña, cuando todavía tengan control del Congreso y antes de que ocurra la elección de la primera mitad, muy seguramente van a hacer ajustes al tema. Ahorita, como ustedes saben, el partido en el gobierno tiene la capacidad formal de cambiar lo que sea y como sea, porque tiene absoluto control de la Cámara de Diputados y de la Congreso, de los senadores igualmente. Entonces, impuestos sobre herencias, yo apostaría que por lo menos los 2 primeros 3 años no va a haber tal cosa, pero sí tendremos que estar atentos ante una situación en donde el presidente tenga que decir que pues le da pena, le da vergüenza, pero pues las circunstancias lo rebasan y por el amor a la patria y a los héroes de la nación, etcétera, lo va a tener que hacer, ¿verdad? No sé qué discurso vaya a hacer finalmente, pero creo que esa es una gran posibilidad. El otro de los temas que nos llamó mucho la atención fue el tema de los decretos de frontera, el decreto de frontera, de estímulos de frontera, porque en este tema se presentaron 5 iniciativas por el PRI, por el PAN, PRD y también por Morena. Y en la lógica antigua, si venía una iniciativa del partido en el poder, uno asumía, esa es la buena, pero no, ninguna era buena. La diputada de Morena que propuso eso le pusieron una regañiza porque no le hizo caso a su partido, le preguntó, no sé, y finalmente no salió esa iniciativa. Nada que se promovió como iniciativa funcionó hasta que el gobierno formalmente hizo su propuesta, que no tenía nada que ver. En algunas partes se aparecen, algunas partes de las iniciativas que se presentaron, pero formalmente la iniciativa terminada, presentada por el Ejecutivo, nada tenía que ver con las iniciativas que se habían presentado los diputados. Y además, pues nunca se pretendió hacerlo como los diputados lo pretendían en la ley, sino hacerlo a través de un decreto, de lo que también vamos a platicar un poquito más hacia adelante. Entonces, repito, estamos ante lógicas diferentes, ante escenarios y condiciones que no son iguales a como los teníamos previstos. En materia de IESPIs en combustibles se volvieron también locos porque todo el mundo quería bajar, jalarse esa popularidad de bajar el combustible, eliminando el IVA, bajando el IESPIs y provocar una baja en los costos de los combustibles. Muchos diputados decían, tú prometiste, ahora cumple, y se traían todo este tema de la discusión de los combustibles. Todas esas iniciativas que se presentaron, ninguna pasó, ninguna. Y no nomás fueron 8, terminaron siendo como 17. Luego tenemos el tema de la iniciativa también un poco rara que se presentó, que a mí me tocó también estar muy directo en ese proceso de esa propuesta, y lo que les puedo decir que el gobierno federal trae un combate específico en atención a todos los esquemas de facturación por operaciones falsas o inexistentes a su consideración. Y en este tema, como un combate directo a este fenómeno de estrategia fiscal, lo que el gobierno propuso, porque aquí el gobierno entre comillas lo pongo porque fue una iniciativa que presentó Prodecon, un poco raro porque es una iniciativa de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, se presenta esa iniciativa asociada en logos, en la propuesta de la iniciativa a Morena. Entonces tú veías una dependencia, un organismo, una institución pública asociada a un partido político presentando una iniciativa. Esto no lo había visto yo nunca, y tengo los documentos firmados por los dos, ¿no? Por el director del presidente del Prodecon y por el presidente de Morena presentando la iniciativa. Imagínense el día de mañana una iniciativa del Instituto Mexicano del Seguro Social y ven el logo asociado al PAN y se presenta la iniciativa. Nunca se había visto, es algo totalmente irregular, pero así se presentó. Y esa iniciativa presentada
por Morena y por Prodecon, lo que proponía era que cuando una empresa recibía servicios, la empresa estaba obligada a retenerle un impuesto al valor agregado y un impuesto de la renta, de forma tal que con esto le perdía atractividad a la estrategia, porque además del costo de la estrategia ya no la hacía viable. Esa propuesta en el sector empresarial se aceptó parcialmente en la parte del IVA. Decía, la posición generalizada es: está bien, retén el IVA, pero no retenga renta, porque renta le causaría mucho perjuicio a las operaciones de servicios en donde los márgenes de ganancia son muy pequeños, como por ejemplo los servicios de obra, de administración de obra y demás, en donde siempre las ganancias los márgenes son muy pequeños vamos a decir, en cantidades importantes, pero los márgenes son pequeños, y si le retienes el 10% en una obra, pues imagínense la catástrofe que significa para esas empresas, ¿no? Se estuvieron haciendo ajustes, al final decidieron eliminar la propuesta, nunca lo dijeron abiertamente, pero la otra parte de propuesta de Prodecon y de Morena, que estaba en esta iniciativa, pero que se mató, pero que se presentó por la puerta trasera, fue la modificación en el Código Fiscal, que más adelante va a ser tratada, para el tema del agravamiento de la pena en el caso de expedición de comprobantes o adquisición de comprobantes por operaciones falsas o inexistentes. Esa parte sí pasó por parte del Senado, acá por atrás, y luego finalmente se aprobó, incluso en la ley de antilavado, que también Rubén tocará más adelante, para considerarlo crimen organizado. Entonces, esa iniciativa tampoco pasó totalmente como se había previsto. Y finalmente también se presentó por un representante del PT un impuesto para cobrar servicios digitales, telefonía, internet y todo aplicaciones, que la idea era grabarlos de acuerdo con esta iniciativa, que tampoco pasó. Es decir, todo esto que les estoy mencionando se presentó en un tramo de 2 meses para el cierre del año pasado, y la verdad, créanme, nos traían bien confundidos. Creo que muchos de ustedes muy seguramente también lo habrán padecido, porque estaban viendo esas iniciativas. Había cursos. ¿Cuántos cursos de impuestos sobre herencias hubo? Hubo varios cursos, seminarios sobre el impuesto sobre herencias, que nunca pasó, y estábamos todo el mundo concentrado en eso y nunca sucedió. Eso es a lo que me refiero cuando les digo que hay un juego de luces y sombras, en donde los comunes mortales pues nos vamos con esas fintas, nos vamos con esas atenciones, cuando realmente nos quieren meter goles en los estímulos, en la compensación, en otras cosas que ahorita más adelante vamos a ir platicando, y que fueron aspectos que finalmente nos encontramos el 1 de enero. Entonces, creo que esto es un poco lo que les quería platicar en relación con lo que puedo decirle de lo que hubo previo al entorno en el que finalmente se tomaron las decisiones de hacer las modificaciones fiscales que vamos a ir desarrollando durante esta mañana. Entonces, sin más comentarios adicionales, yo le pasaría la voz aquí a César para que nos platique del entorno económico.